Pues un gusto asomarse aquí y ya ver, no a todas todavía, pero muchas caras de la familia, después de este tiempo de verano para algunos. Contentos de ver también la mamá de Elena, que está con nosotros, bienvenida. Y bueno, más que seguro que se nos escapa, pero celebramos también el hecho de estar juntos. Voy a comenzar contándoos una historia de la prensa. Bueno, y María Victoria. Pero bueno, ahí resistes, sentada, y tú tienes permiso para levantarte cuando haga falta, ¿vale? Incluso para usar el móvil, porque los que están operados tienen algunos privilegios. Bueno, ¿mucho dolor? ¿No? Bueno. Pues sí, lo que os decía. Esa noticia de la prensa rosa parece que es un poquito antigua, porque debe tener 60 o 70 años, pero yo es que no estoy muy al corriente de estas cosas. Y tiene que ver con Luis Miguel Dominguín, famoso torero de la época, padre de Miguel Bosé, eso a lo mejor se os suena un poquito más, y que pues se ve que tenía mucho éxito con las mujeres. Y una de ellas fue nada menos que Ava Gardner, que pasaba por ser la mujer más atractiva del mundo en aquel tiempo. Bueno, pues parece ser que aquella pareja se encontró, en fin, que se acostaron, y a la mañana siguiente, Luis Miguel Dominguín se vistió a toda prisa para salir a la calle. Y Ava Gardner le preguntó, pero bueno, ¿dónde vas? Y dijo él, a contarlo. Y sí, parece que eso es una anécdota verídica. Lo que habría disfrutado el hombre si en aquella época hubiera podido contar con Instagram o con el Facebook, porque entonces, y ahora también, ahora desde luego, vivimos en una sociedad en la que mucha gente vive, pero vive para contarlo, para contar las cosas. Ya lo sabéis, no hay que tomar mucho tiempo en esto, ¿no? Pero todo se cuenta. Lo que uno hace, con quién está, dónde va, qué es lo que come, cómo viste. Si otros no lo saben, no existe. Y si otros no lo ven, pues no cuenta, no merece la pena. Eso, claro, es casi imperceptible cómo eso se ha incorporado a nuestra manera de vivir. No es lo que hacemos, con quién estamos. Lo que cuenta es que se sepa, que otros lo sepan. Y como en tantísimas otras cosas, me llama la atención cómo todo lo que tiene que ver con el reino de Dios va en dirección contraria. Y apunta en otro sentido. Jesucristo, el Hijo de Dios, exhorta a sus discípulos a hacer el bien y a que no se sepa. Muy curioso. Y a simple vista puede parecer que una cosa es esto del Evangelio, otra cosa son estas cosas de las redes sociales y demás, ¿no? Que al final esto es una cuestión menor, pero hay aquí una cuestión de fondo que yo no sé si somos muy conscientes, y me gustaría llamar vuestra atención sobre esto y sobre lo que hay detrás de esto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, los primeros versículos hablan de estas cosas. Donde Instagram habla de cómo vivir y qué trascendencia darle a la manera en que vivimos. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna,
no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice, a ver, ¿qué tiene que ver esto con el Facebook? Estamos en otra cosa. No, no tanto. Y lo de menos es el Facebook y las redes. Hay cosas aquí más complejas que deberían llamar nuestra atención. Todo el contexto de este pasaje, los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Mateo, lo que el Señor Jesucristo hace es establecer una ruptura radical entre las enseñanzas del reino de Dios y los criterios sociales. La manera de vivir de los discípulos de Jesús según el reino de Dios y la manera común en que la gente vive. Es decir, y por eso se dirige también a fariseos y gente religiosa, entre un estilo de vida transformado por el poder de Dios que recoloca la percepción de todas las cosas y una religiosidad que en el fondo solo es fachada y apariencia. Hay aquí mucho en juego que trasciende la anécdota de lo más inmediato. Todo el capítulo 5, si lo repasáis un momento, lo recordaréis enseguida. Hasta 6 veces en el capítulo 5 Jesús dice aquello de oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Recordáis? Es decir, estos enseñaron manipulando el sentido original de la ley, pero esto es lo que os enseñaron a vosotros que sois religiosos. Pero yo os digo otra cosa. Y lo que dicen es una cosa distinta. Lo que dice es una cosa que apunta a la raíz de las personas. Y de esa forma desenmascarar unas enseñanzas, las de los religiosos de la época, que solo aspiraban a cambiar las apariencias. Lo que está a la vista. Lo que tantas veces diferencia una buena persona de una mala persona. Lo que se ve. Pero estas antítesis del capítulo 5 de Mateo apuntan a algo mucho más profundo y más exigente. Y después en el capítulo 6, a propósito de la oración, del ayuno, de la acción, de las buenas obras, de hacer el bien, nos encontramos con lo mismo, una diferencia radical entre la manera en que la gente religiosa entendía lo que había que hacer y la manera en que Jesús nos llama a hacer, en este caso con los versículos que hemos leído, en esta práctica del bien. Y lo que viene a decir es, haz el bien y que no se sepa. Eso es llamativo en cualquier caso, pero en este tiempo infinitamente más. El texto, vamos repasándolo, es fácil, es sencillo, ¿no? Cuidaos, dicen otras versiones, cuidaos de hacer el bien en público solo para que la gente os vea, para que los demás os admiren, dicen en otras traducciones, porque esto a Dios no le agrada, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero aquí tenemos la primera contradicción, porque, vamos a ver, es que si hacemos el bien y no se ve, entonces, ¿qué testimonio es ese? ¿No? Es más, en el capítulo 5 es el mismo Señor Jesús hablando acerca de la ciudad sobre un monte, para que se vea, eso dice el texto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino arriba en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, para que las vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces,
Si hacemos el bien y lo hacemos a escondidas, si hacemos el bien sin que no se vea, ¿dónde queda el testimonio? No se ve, no se percibe, no vale, no sirve para nada. La primera respuesta, la más evidente, la conocéis, es fácil de imaginar. A ver, hay que hacer el bien, pero de una forma que lleve, digamos, la alabanza de quienes lo ven a Dios y no a nosotros, porque eso es vanidad. Bueno, eso es muy evidente. Pero eso es todo lo que dice aquí. Porque aquí, además, subyace una dinámica, una manera de entender las cosas que es la propia del reino de Dios y que se escapa a la comprensión natural de las cosas. Versículo 2. Cuando des limosna, en fin, cuando hagas el bien, no hagas tocar trompeta. Dicen otras versiones, no lo pregones a bombo y platillo. Y conforme pasan los años, más me admira, ¿no?, esa manera que Jesús tiene de enseñar las cosas, que es muy sencilla y tan gráfica, ¿no? Otra vez, en lugar de tanto intelecto, usar un poquito la imaginación. Vosotros, lo que dice Jesús, ¿no? Pues intentar haceros con ese cuadro. Ni siquiera me gusta proyectar, porque proyectar eso hace que la persona esté en una actitud muy pasiva. Imaginadlo vosotros. Imaginad a un hombre por allí por las calles repartiendo dinero, y delante de él media docena de músicos con trompetas ahí pegando bocinazos, diciendo, mirad lo que viene, mirad lo que viene. Y detrás este señor ahí soltando el dinero y las cosas. Eso literalmente es lo que dice, ¿no? Y la imagen es tan rotunda y tan evidente que no admite confusión. Imaginaos el cuadro, ¿no? No hagas tocar trompeta delante de ti como estos que van por las calles, incluso en las sinagogas, y a bombo y platillo anuncian lo que hacen para que se vea. Porque lo que cuenta es que se vea, que otros lo sepan. Versículo 3. Por el contrario, cuando lo hagas tú, ¿recordáis esta expresión? ¿Os suena? Aunque no la hayáis leído recientemente, pero a algunas personas puede que sea la primera vez que reparan en esta declaración. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que el bien que haces sea en secreto. Es muy gráfico porque además sería casi la expresión máxima del anonimato, porque, a ver, casi nada en la vida lo hacemos solo con una mano, necesitamos las dos, para casi cualquier cosa las dos han de colaborar. Jesús dice, bueno, ni eso. Hay un comentarista que dice, no, esto es todavía más tremendo, porque dado que las manos son parte de la misma persona, a ver, no solo una mano no puedes, es inevitable que sepa lo que hace la otra, sino que la persona misma, ¿no? Las manos no son autónomas, así que es como si dijéramos, es que no debes saberlo ni tú. No debes saberlo ni tú. No solo que los demás lo sepan, no solo que no haya fanfarria, no solo que no encuentre eco, tendrías que ser capaz de hacer el bien y no acordarte. Ah, ¿yo hice eso? Ah, que yo te ayudé, no me acuerdo. Pero si eso es... Estamos en otra galaxia, pero ¿cómo que no? Pues si es que se tiene que saber, tienen que saberlo, cuantos más mejor, es vital. Además, es para el testimonio, es que es necesario. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto. Dicen otras versiones, y así tu buena obra quedará oculta. Pero no,
¿Pero cómo que oculta? Es todo lo contrario. Y tu Padre, que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Capítulo de recompensa ahora no nos interesa. En cualquier caso, Dios sabe llevar bien las cuentas. Y como alguien decía, Dios nunca es mal pagador. Así que lo que has hecho en Él y para Él, Él se ocupará de que eso tenga su fruto. Pero aquí hay algo más. Y además es imposible dar un sentido o un significado distinto a lo que aquí encontramos porque es muy evidente, ¿no? Cuanto menos se sepa, mejor. El bien hay que enterrarlo para que no se vea. El bien que hacemos hay que enterrarlo para que no se vea nadie y a ser posible para que nosotros mismos lo olvidemos. Esto es asombroso, pero claro, es asombroso para los criterios humanos, los criterios naturales de las cosas, ¿no? Y esto es lo importante, pero aquí hay un ejemplo más de la lógica propia del reino de Dios. Y la lógica del reino de Dios es locura y es escándalo para cualquier otra concepción de la vida. Y es así. Y cada vez que intentamos encontrar una síntesis entre la manera de entender el vivir del reino de Dios con la manera habitual de la vida, eso es un desastre. Y una manera engulle a la otra. Esconde todo lo que puedas el bien que hagas. Y Dios lo hará fructificar de 1000 maneras. Eso es lo que dice el texto también. De muchas maneras, excepto para engordar tu vanidad, ¿no? Pero está en la lógica del reino. ¿Recordáis? Solo cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, solo entonces lleva fruto. Cuando es enterrado y no se ve, y aparentemente no hay nada, hay una fuerza que lo hace crecer y fructificar. Esa imagen tiene un sentido único en la cruz de Cristo, ¿no? En su muerte para la resurrección. Pero forma parte de todo un planteamiento general, de una percepción de las cosas que es la propia del reino de Dios. Solo lo que muere, solo lo que queda oculto, solo lo que en apariencia no es nada, solo lo que pasa desapercibido, solo eso produce fruto y tiene eco y tiene repercusión. Pensaba en esto y venía a mi mente un texto del Antiguo Testamento que es muy enigmático, pero a mí me parece que es como un anticipo ya de esta verdad del reino de Dios. Es ese texto en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No le da unas cuantas, como todos, ¿no? Ciertos comentarios, a ver qué dicen y tal. Y es un texto muy extraño, pero los que algo se atreven a aventurar apuntan en esta dirección. ¿Qué pasa cuando echamos unos pedazos de pan en un río o en el mar? Se pierde, ¿no? Se desmiga, se reblandece y desaparece. Pero otra vez, mirad qué imagen más gráfica, ¿no? Tú echa el pan ahí en el agua, porque después de muchos días lo hallarás. Es imposible. En términos naturales, sí. En la dinámica del reino de Dios, en la que Dios responde a su palabra,
Pues claro que tiene sentido. Incluso apurando un poco, ya no vamos a entrar ahí que sería más complejo, pero cuando tenemos estos elementos en cuenta, empieza a cobrar sentido esa declaración tan habitual de Jesús después de hacer un milagro, después de hacer algo grande, cuando la gente dice, voy corriendo a contarlo. ¿Recordáis? ¿Cuántas veces dice Jesús, no digas nada? No digas nada. ¿Eres el Hijo de Dios? Sí, pero cállate. Me ha sanado, voy a contar. No digas nada. Seguro hay más elementos que no solo este que estamos diciendo, pero ¿veis cómo las cosas encajan? Y no es una mera cuestión anecdótica de decir, bueno, que hay que ser humilde. No, hay muchísimo más. Por eso, tomando esta cuestión como un ejemplo más, yo quisiera otra vez animaros a considerar aquí en las cuestiones de fondo, porque los ejemplos son multitud. Hace apenas una semana, ¿recordáis? Y hablábamos que frente a este individualismo tan egoísta que hace de nuestra casa, de nuestro hogar, el castillo inexpugnable, en fin, un muro frente al resto del mundo, ¿no? El Evangelio nos llama a la hospitalidad, hogares abiertos, a la habitación de Elías, tener un lugar o al menos una actitud dispuesta a recibir. Y mencionábamos también hace un par de semanas, ¿no?, frente a la fascinación y la admiración que despiertan en nosotros los importantes, los sabios, los de buena posición, los otros. Frente a eso, la palabra nos advierte que si queremos ver la fuerza del reino de Dios actuando de verdad y derramándose, hemos de buscar siempre entre los más pobres, cualquiera que sea el sentido de esa palabra, entre los últimos. ¿Recordáis Santiago, capítulo 2? Frente a esta actitud lógica, en un sentido natural, de que el bien se haga ver porque tiene un valor de testimonio, porque no sé qué, frente a todo eso, la exhortación de Jesús es, no, en secreto, que no se sepa, no lo cuentes, no lo digas, que no se vea. Si puedes, olvida tú mismo, olvídalo. Si tomamos todos estos ejemplos y multitud más, entonces también cobra más sentido, o al menos se hace más evidente, declaraciones como esta de la epístola a los Romanos en el capítulo 12. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejad que Dios os transforme en personas nuevas al cambiaros de manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros, que es buena, agradable y perfecta. Es una traducción menos habitual de la que solemos recordar, pero bueno, lo que significa la versión de la Reina Valera del 60. No os conforméis a este siglo. Conformarse no es decir, bueno, venga, no, quiere decir, no, que no os metan la forma, que no os amolden en la manera de pensar de este siglo, de este tiempo, de esta condición natural. No dejéis, no imitéis las conductas, las costumbres, los criterios, la mentalidad de este tiempo. Y aquí es donde la Reina Valera patina un poquito, porque dice, sino transformaos. Pero lo cierto es que el original está en voz pasiva. La mayor parte de las traducciones modernas lo traducen en este sentido más exquisito. Dejaos transformar. No os conforméis a este siglo, que no os den la forma en vuestra manera de pensar y de vivir según los criterios naturales, sino dejaos modelar
por el Espíritu de Dios, ¿no? Y esta es la cuestión. Esta sí es la cuestión de fondo. Porque el Señor descalificaba entonces y nos advierte ahora también sobre una manera de entender la fe y el vivir que solo sea fachada. No hipocresía, no, eso sería ofensivo y no es cierto, ¿no? No que sea hipócrita, pero que solo sea de apariencia. Y eso se percibe porque cuando luego llegan las cosas concretas en las que expresamos lo que somos y la manera en que entendemos la vida, pues tomamos un camino, tomamos otro. Cerramos nuestra casa con 3 candados o la abrimos a quien lo necesite. Nos sentimos honrados cuando nos acompaña, podemos fotografiarnos al lado de alguien importante. O somos sensibles para ver a quienes nadie ve. O si en la manera de actuar y de ofrecer lo que tenemos y de ofrecernos de formas más evidentes o más sutiles hacemos que se vea, o procuramos a toda costa que nadie se dé cuenta, incluso olvidarlo nosotros. Y esto es lo que el Señor llama a nuestra atención. Una vida de fe a la manera propia del reino de Dios, o un poquito como el agua, ¿recordáis? Incolora, inodora, insípida. Esta es la cuestión. Una fe modelada por el Espíritu a la manera propia del reino de Dios o según la mentalidad de nuestro tiempo y que lógicamente produce pues vidas espirituales mediocres y un testimonio más mediocre aún. Ese énfasis necesario de nacer de nuevo, pero para vivir de nuevo, para vivir, dice la Escritura, ¿no? Una novedad de vida. Pues nacer de nuevo, para vivir como antes, ¿eso qué es? Esta es la cuestión de fondo. Yo creo que igual hace casi 50 años que lo cantaba Luis Alfredo, ¿no? No quiero ser la masa, quiero ser fermento en la masa. Y lo interesante de la levadura, para los que todavía, en fin, los que habéis estudiado la ESO, buscar en internet, en YouTube, algún vídeo habrá para que sepáis qué es eso de la levadura. Pero lo bueno de la levadura es que no se ve. Tú no sabes cómo, pegas allí la harina, el agua, no sé qué, tal, lo dejas un rato, algunos dirían, ¡oh, milagro! Ha ganado 4 veces en volumen. Solo no. La levadura. Claro que ha traído fruto, pero en lo secreto. Es la dinámica propia del reino de Dios. A veces lo decimos, parece como una cosa infantil, pero el Evangelio de Jesucristo es absolutamente, es que no puede ser de otra forma, es absolutamente contracultural. ¿Queréis algo alternativo? El Evangelio, cuando se vive. Diferente a todo, en dirección contraria a todos los criterios con los que se suele organizar la vida, ¿no? Y un vivir que dejaos transformar. Lo hace el Espíritu de Dios. Esto no son cosas que se aprenden en la escuela dominical y que ya... No, una predicación, no es eso. Es que esto lo hace el Espíritu de Dios. Ese es el fermento, esa es la levadura en el corazón de la persona. Por eso el resultado, aunque es imperceptible de inicio, pero termina haciéndose tremendamente visible. En lo secreto, ¿no? Como el grano de trigo,
metido en la tierra, que muere, que no se ve. La semilla de mostaza. La semilla de mostaza funciona igual, también hay que meterla bajo tierra, muere esa paella y encima es diminuta, pues fíjate. Pero es Dios, es el poder divino quien convierte todo eso imperceptible y que está oculto a simple vista en algo tremendamente poderoso, impactante y fructífero. ¿Es el milagro? En realidad, me lo habréis escuchado más de una vez, luego lo repito a menudo cuando tengo ocasión de conversar con amigos, o sea, que dice, cuando tengo ocasión de conversar, no de mandar un mensajito de WhatsApp, ¿no? De conversar. A mí del Evangelio, yo creo que siempre, pero vamos, en esta etapa, de verdad todavía, lo único que de verdad me interesa es el milagro. Porque de lo que podemos hacer las personas, más o menos ya he visto un poquito. Lo que yo quiero ver es lo que hace Dios. El milagro. El milagro no necesariamente tiene que ver con resurrección de muertos, ¿no? El milagro es esto. ¿Cómo es posible que hagamos el bien en lo secreto, que no se vea, que no se sepa, que nadie se entere, y que luego eso tenga fruto? Eso es un milagro, claro. En todos los sentidos y en todos los aspectos, pues esto. Cómo de corazones humanos tan limitados, tan desastrosos, pueden brotar elementos tan sublimes a veces. El poder de Dios. Creo que estos días hablaba charlando con un amigo, ¿no? Y un poco de la condición humana, hay que ver, incluso, pues a veces los cristianos, pues a mí, de miserias, no me sorprenden. Con eso ya cuento. O sea, si tenemos en cuenta lo que es la condición humana y lo que es el corazón humano y lo que es todo eso, pues la verdad no se puede esperar gran cosa, ¿no? Lo sorprendente es que en ese contexto de mediocridad y de miseria broten elementos tan potentes, ¿no? Es como caminar, o estar delante de un basurero, ¿no? Pues estás delante de un basurero que huela mal, y que por ahí corra una rata, pues ¿qué esperas? Lo asombroso es que ahí, en esa cantidad de basura, de vez en cuando, brote una flor. Y uno dice, anda, ¿y esto? Esto es lo admirable. Lo otro, que huela mal, pues ¿qué esperas? ¿No? Pero esto, pues eso es lo que hace Dios. Y esto es lo que queremos para nosotros. No solo no meramente una manera de vivir, no, esto es mucho más que ética. No, esto nace todavía de más adentro, hay que ir más atrás. Y esto nace de la fascinación que produce en el corazón humano el crucificado. Esto nace delante de la cruz, que es la expresión máxima de la locura propia del reino de Dios. ¿Pero quién va a dar su vida por otro? ¿No? Eso dice la epístola a los romanos. Bueno, quizás alguien estaría dispuesto a dar su vida por el justo, ¿no? Comentaba hace un rato con alguien también. Hombre, va a descubrir medicamentos que curará todo tipo de cáncer y de enfermedad. Y pues chico, no sé, mira, mejor que viva él que no yo, que bueno, tal vez, ¿no? Pero dar la vida por los miserables, dar la vida por quien no se lo merece, dar la vida por quien ni lo pide ni lo espera, entonces es absurdo. Bueno, es absurdo en la lógica humana, pero eso es absolutamente central en la mentalidad del reino de Dios. Y a partir de ahí, de la fascinación por el crucificado, entonces brota el anhelo de participar de esa vida según el reino de Dios. Y ante nuestra incapacidad, la dependencia de la persona, del Espíritu de Dios,
haciendo posible esa realidad como fermento en nuestros propios corazones. Y de ahí las distintas expresiones concretas que se expresan en la manera de vivir. Hay otras formas de vivir la fe, pero eso no es fe. Y nosotros no nos conformamos con nada de eso. Y aspiramos a penetrar más, a dejarnos llevar de la mano con más intensidad, con la lucidez propia del reino de Dios para experimentar esta vida preciosa. Amén.